Algunos teólogos dicen que esas 7 iglesias representan temporadas en la iglesia del tiempo final, que es una sola, la iglesia de Cristo, y que representan las 7 iglesias las temporadas que puede pasar la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Asimismo, cuando hablamos de las 5 condiciones de la oveja, no es tanto que haya 5 ovejas con estas características en una iglesia, sino que en una iglesia la oveja puede pasar estas 5 condiciones. Amén. ¿Ya tiene Ezequiel capítulo 34? Me dice amén cuando lo tenga. Le damos la bienvenida a Edgar, que es amigo de Julio, que por segunda vez está con nosotros. Dios te bendiga. Qué bueno que regresaste. Aleluya. Muy bien. Ezequiel 34, versículo 15. Nos ponemos de pie, leemos y ya después se sienta, por favor. Solo para darle por respeto a la palabra del Señor, y después puede sentarse. Dice así la palabra del Señor: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Te rogamos que tu Espíritu Santo toque nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos, Señor, ser iluminados a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la revelación, la frescura de la misma, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que este tiempo sea un tiempo de edificación para tu iglesia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Cuando nosotros miramos el Salmo 23, que hemos estado predicando mucho acerca de ello, nos damos cuenta que David mira las características del pastor, y en una forma David sabe que Dios conoce todo de la oveja. Amén. La mira por completo, como que tuviera un escáner el Señor, y conoce su corazón, su alma, su espíritu, y aparte nos ve. ¿Cuántos saben que Dios todo lo mira? Todo lo conoce, todo lo ve. Entonces Dios no solamente mira su rebaño, sino conoce la condición de la oveja, conoce la condición de su pueblo, y es lo que nosotros debemos entender. Entonces, cuando nosotros miramos las 5 clases de ovejas, también podemos relacionarlo con Efesios capítulo 4, versículo 11. Las 4 clases de ovejas son ministradas por los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11, y él dio algunos: el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Y esos 5 ministerios están para capacitar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Efesios 4, 11, 12, 13, usted lo puede leer en su casa. Pero lo que me interesa en esta noche es dejarle más o menos apuntalado esto que dice la Escritura. Las 5 clases de oveja, o las 5 etapas de una oveja en las que puede estar, tienen que ser ministradas por cada ministerio.
La perdida, el evangelista, la descarriada, el pastor, la perniquebrada, el maestro, la débil, el profeta, y la gorda y fuerte, el apóstol. Entonces, son 5 etapas que la oveja puede pasar o en las que puede caer. Muy bien, miremos primero la oveja perdida. La oveja perdida es lo que éramos antes usted y yo. Andábamos perdidos, andábamos errantes, andábamos buscando, algunos buscaron en las cartas, el café, el horóscopo, en la religión, en cuánta cosa que buscamos, que nuestra alma se sintiera satisfecha o sintiera paz en alguna forma. Sin embargo, bueno, algunos tuvieron la dicha de nacer en cuna cristiana. ¿Verdad que sí? Desde que estaba pequeñito ya le cantaban los salmos, los himnos, los cantos espirituales cuando movían la cuna, ¿verdad? Ya le ministraban desde el vientre. Algunos tuvieron esa dicha, aunque siempre es necesario tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Amén, porque como predicaba el domingo con Nicodemo, sabía la ley, sabía la escritura, conocía a los profetas, pero no había tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. Y lo que cambia a la persona es cuando uno tiene un encuentro verdaderamente con Cristo Jesús. Muy bien, entonces muchos de nosotros andábamos así. El evangelista es un ministerio muy especial, pero muy especial, hermano. De los 5 ministerios diríamos que es uno de los verdaderos, pues. Cuando nosotros miramos la escritura, la Biblia habla de falsos apóstoles, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos hermanos, pero no habla de falsos evangelistas. No aparece una palabra en la escritura que diga que hay falsos evangelistas. Entonces, por eso el evangelista es uno de los ministerios que son, se puede decir, puros, que guardaron su pureza, la asignación que Dios les dio. ¿Por qué? Porque Dios puso en ellos una pasión que no es profetizar. Puso la pasión por las almas perdidas. Mire qué hermoso eso. Usted no se ha puesto a pensar por qué va a Coyula, va a Tochimilco, va a San Pedro Benito Juárez, va a cualquier pueblito de esta zona y encuentra cristianos. ¿No se ha puesto a pensar alguna vez? Por ejemplo, en San Pedro Benito Juárez hay 5 iglesias, me parece. No sé el número de habitantes, pero no me imagino que lleguen a 5,000 habitantes, San Pedro Benito Juárez. Por ahí alguien consulte a San Google. Pero yo conocí un evangelista por ahí de 1998, lo conocí, por cierto, nuestra primer campaña evangelística hace 24 años fue con él. Ahí está, Vianey, ¿te recuerdas el salón, el que era un gimnasio? Creo que sigue siendo ahora un gimnasio en la 13 Sur, entre la 5 y la 3 Poniente. Donde llegaste, ahí llegaste tú, tu familia. Bueno, le voy a contar un poquitito de la historia, porque tal vez no la sabe. Nosotros llegamos el 19 de junio del 2002 a Ciudad Atlixco a hacer nuestra primera reunión.
en la cochera de la casa de nuestra hermana Panchita. Ahí predicamos, así estaba la cochera, mire, habían 5 personas. Era el pastor Esteban, su esposa, el hermano Benito y su esposa y la hermana Panchita. Y ahí me hicieron predicar, porque yo nada más venía a conocerlos, pero la hermana Panchita dijo, no, queremos oír palabra. Bueno, pues tuve que sacar ahí algo para predicarles. Bueno, eso fue en junio. En julio vinieron los pastores para ungirme públicamente ahí con los poquitos hermanos que había. En septiembre, en julio mismo, ese evangelista había venido y se quedó y vino a predicar ahí a la cochera. Ahí tengo fotos en la cochera donde está predicando el evangelista Julio César. Y entonces me acuerdo que el evangelista empezó a animarnos. ¿Y cuántos quieren que hagamos una campaña evangelística? Y los 5 que estaban ahí, amén, gloria a Dios, levantando sus manos. Y que vamos a regalar tortas y refresco y que no sé qué, y que vamos a hacer esto y todos, amén, gloria a Dios. Y hay que rentar un lugar y que no, y todos, amén, gloria a Dios. Y cuando se fue, al otro domingo nos sentamos, oigan, ¿y qué vamos a hacer? Porque este ya nos animó y nos comprometió, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y empezamos a tratar de ponernos de acuerdo. Al otro domingo que vine, la hermana Panchita dijo, hermano pastor, conocemos a una persona que tiene un salón y nos lo puede rentar. Caben como más de 1,000 personas. Y dijimos, pues rentémoslo pues. Y nos rentaron ese salón. Hicimos la actividad en un septiembre de fiestas del Atliscayo y no sé qué tanta onda. Y regalamos folletos y preparamos 300 tortas y refrescos y paletas y en eso empieza a llover en la tarde. Y yo me puse triste, dije, no puede ser. Y yo veía la calle bien sólida, hermano, no pasaba nadie ahí. Yo dije, no, aquí no va a venir la gente. Entonces le dije al hermano Benito, no, ya se nos arruinó la tarde, mira, ya empezó a llover. Dice, no, pastor, al contrario, no van a tener a dónde ir y van a buscar un lugar donde les regalen una torta y la gente va a venir. Y empezó a llegar la gente, empezó a llegar. Y cuando ya había un buen grupo de gente, pasaron una película que tardaba media hora si acaso, con un mensaje bien efectivo. Y después del mensaje vino el evangelista y empezó a hablar y empezó a ministrar y llamó a la gente, oró por la gente. Ahí se quedó hermana Vianeri y su familia, Armando y no me acuerdo quién es más. Ahí regalamos tortas y todo. Pero ese hombre, le cuento por esto, investíguelo. Hay una iglesia que está aquí en el Boulevard Ferrocarriles, a orilla de carretera. No me acuerdo cómo se llama la iglesia, pero el pastor se llama Gorgonio, es de San Diego, Acapulco. Y este evangelista recorrió todas las comunidades las recorrió. Pregunte. Ahora, antes de él vino un hombre que se llamó el papá de Chema Muñoz. Por cierto, fue creo que con tu papá o tu abuelito, Pita, tu abuelito, ¿Barojas? Ok, con tu abuelito. Con él anduvo Chema Muñoz, el papá de Josué Muñoz. Josué Muñoz, quienes conocen, a lo mejor estoy hablando de gente que usted no, pero ellos recorrieron como evangelistas. El que fundó Emanuel recorrió, ¿cómo se llamaba? El hermano Ansúrez. Si conociéramos la historia, hermanos,
que ellos tenían una pasión por las almas. Pero una pasión, hermanos amados. A nosotros ahora nos interesa estar en la iglesia, pero no nos interesa hablarle a alguien de Cristo, que debería ser nuestra primer prioridad. Hablarle a la gente de Cristo. Porque hay muchas ovejas del Padre que están perdidas. Jesús mismo lo dijo: id a las ovejas perdidas de Israel. Estaba hablando que había ovejas que eran del Padre pero que estaban perdidas. Tú y yo éramos del Padre, ¿sí o no? ¿Cuándo lo decía? Nacimos allá y tenemos que regresar allá. Cuando éramos espíritus, volveremos a la casa del Padre. Nadie puede venir a mí si no fue enseñado por mi Padre. Entonces nosotros estábamos ya sellados con una palabra de parte de Dios. Pero en el mundo andábamos perdidos, pero alguien llegó y nos compartió el evangelio. Y creímos. Y ahora estamos aquí. Mire qué bendición. Pero voy al evangelismo. En el libro de los Hechos, no sé si es 8 o 9, habla de la historia de Felipe y el eunuco o el etíope. Y dice la Biblia que Dios le habló a Felipe y le dijo: ve y acércate a ese carro. Y el evangelista obedeció, porque se fue a acercar a un hombre religioso. ¿Ha leído esa historia? ¿Qué iba haciendo ¿de dónde venía pues? ¿De dónde venía el etíope? ¿De qué? No, lea la Biblia. Dice que venía de ahí, de ir a ver, adorar, o sea, de ir a ver, adorar, perdón, o venía de una, ¿sabe? Se lo voy a traducir, venía de una peregrinación, de ir a buscar a sus dioses. De allá venía. Y cuando venía de regreso, venía en el carruaje y venía leyendo el libro de Isaías. Y entonces cuando Felipe, Dios le habla, se acerca, porque Felipe obedeció la palabra. Obedeció la palabra de Jesús del Espíritu Santo, que le dijo: ve y acércate a ese carro y pregúntale al hombre si entiende lo que lee. Y Felipe obedeció porque fue, y cuando se acercó le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo he de entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces lo invitó que subiera al carruaje, se subió y dice que el pasaje que iba leyendo era el de Isaías. Y entonces le preguntó: ¿de quién habla esto? ¿De él mismo o de alguien más? Y dice la Biblia que empezando Felipe, desde el inicio le explicó las escrituras. Y cuando él entendió, dice que levantó sus ojos y le dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Pero a lo que voy es que Felipe obedeció la palabra. Ve y acércate a ese carruaje y pregúntale. El problema al día de hoy es que nosotros pasamos por alto una orden de Jesús: id y predicad el evangelio a toda criatura. Lo pasamos por alto. No lo activamos, pues, no lo hacemos. Porque no tenemos corazón de evangelista.
A lo mejor tiene corazón de profeta porque muchos quisieran profetizar. Pero viene un profeta y le da una palabra y dice, no, yo quiero ser profeta. Viene un maestro y saca un tema pero bien estructurado que lo deja pensando y no, yo quiero ser maestro. Entonces, hermano amado, el evangelista es aquel que hace volver a la oveja perdida. Ahora, ¿sabe qué? ¿Cuál es la pregunta del evangelista? Porque esos hombres son, yo me acuerdo por 1980 que todavía se hacían campañas evangelísticas. Y venían personas que jalaban gente. Uno de ellos era el que lo acusaron de querer derribar un avión con un Jumex. Josmar. Ese hombre era tremendo. Bueno, sigue siendo porque todavía vive. Y ya salió de la cárcel. Pero ese hombre, solo el pararse y cantar y dar su testimonio era impresionante. Los tiempos de J.J. Ávila y no sé cuántos más, hermano. Si hoy hay tantísima gente que conoce el evangelio porque ellos fueron los precursores, o sea, dejaron la semilla. Y muchos de los pastores de hoy que hoy estamos recogiendo todavía de lo que ellos sembraron. Es increíble. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Puede haber personas que están lejos de Dios, apartadas de la iglesia, confundidas, sin conocer a Cristo. Y no podemos la iglesia decir, pues si quieren venir, que vengan. Tenemos que aprender a lanzar el anzuelo, a lanzar ¿cómo se llama? La caña de pescar en el río, en el mar, en los lagos, no en peceras, sino en lagos, ríos. ¿Sí? Muy bien. Hay ovejas que hay que salir a buscar. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús desarrollando el ministerio evangelístico. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La oveja perdida no necesita que la iglesia la juzgue, sino que necesita que la iglesia la reciba. ¿Dónde está Jonás? Aquí estoy viendo, Jonás. Déjalo en paz, Josué. Jonás conoció un amiguito, o conoce un amiguito que de repente viene. De repente viene el amiguito, ¿verdad? Y cuando viene, a veces viene en mala condición. Y pasa a ofrendar. Él pasa y deja su ofrenda y se regresa y se persina, pero deja su ofrenda. Y algunos hermanitos me dijo, ya vio lo que hace el hermano este, ya vio cómo viene. Sí, pero déjalo, en algún momento Dios captará su corazón. No tenemos que juzgarlo. Él tal vez con su inocencia, en su fe, lo hace de esa manera. Pero necesita que se siente con alguien y le explique. Le hable de Cristo, no solamente hablarle, sino enseñarle.
Y de repente viene tarde y una ocasión me lo encontré, ya venía y ya estábamos cerrando. Y viene que con su carita de tristeza, ya cerraron, ya no me dio tiempo, decía. Me daban ganas de hacer otro culto, pero dije, no, ya me voy a descansar. Y andaba vendiendo sus trapitos y se me queda viendo y estaba vendiendo y dice, a usted no le voy a vender porque usted es ¿cómo me dijo? Dio a entender que yo era el pastor, dijo. A usted le voy a regalar una, dice. Las ovejas perdidas que necesitan de que alguien vaya y que no los juzgue, sino que la iglesia los tome. El ministerio, por eso les digo que el ministerio del evangelista es un ministerio muy hermoso, hermanos. No cualquiera tiene ese don. Lo que hacen los hermanos de ir al hospital no es cosa de juego. De verdad, no es cosa de juego. Pero si lo hacen de veras con una pasión en el corazón. Porque eso es algo que Dios mira desde el cielo. De ir y ver la necesidad de las almas que necesitan. Muy bien, vamos a la siguiente. La oveja descarriada. Aquí tenemos una diferencia bien importante. La perdida nunca estuvo en el camino. La descarriada conoció el camino. Se desvió. Se apartó. Muy bien. Ahora, la descarriada, yo quiero que entienda esta parte. Porque cuando hablamos de la oveja descarriada, no necesariamente se fue de la iglesia, sino que sigue en la iglesia. Pero se apartó de la asignación, del propósito, del oficio. Se apartó. Como decimos, se enfrió. Antes servía, ya no quiere servir. Antes se sentaba al frente, ahora se sienta hasta atrás. No estoy diciendo por los de atrás. Pero ya no muestran un interés. Se descarrió. Se descarrió. Y entonces cuando hablamos de la oveja descarriada, hablamos que tiene que entrar en acción el ministerio pastoral. Pero no tiene que ir el ministerio pastoral a apapachar a la oveja. ¿Cómo hacía un pastor cuando se descarriaba una oveja? Avaro, o había un como látigo, ¿no? Y en las patitas hasta que lo hacía volver. Pero la descarriada quiere que vayan y la abracen y le hablen bonito y la pongan en el pecho. Cuando necesita oír una palabra que verdaderamente lo direccione. Entonces la descarriada se apartó de su propósito. Entró con ganas, se apasionó por un tiempo, quería discipulado, quería estar con el pastor en el café, quería esto, quería lo otro, y de momento, pum, pum, pum. ¿Qué lo descarrió? ¿Qué fue lo que lo apartó? ¿Sabe que en el libro de Santiago, el apóstol Pablo, no es en Santiago, perdón, porque sí es el apóstol Pablo, a los Gálatas, perdón, Santiago pues lo escribe Santiago, pero en el libro de los Gálatas, Pablo llega a regañarlos y dice: oh Gálatas insensatos, caminaban bien, corrían bien, ¿quién los fascinó?
¿Quién los embrujó? ¿Quién los apartó? ¿Quién les estorbó? Y el problema de la oveja que se descarrió es que empezó a escuchar otras voces. Ah, no, hermano pastor, pero en el TikTok yo vi que dice esto. Y es de que ahora tenemos ese problema. Para algunos problema, para algunos bendición, ¿verdad? Pero es de que sale tanta cosa en el TikTok. Y si usted no es sabio y no conoce bien la escritura, lo van a desviar. Lo van a desviar. ¿Sabe que hay una guerra de la iglesia metodista, adventista, contra la iglesia pentecostés o pentecostal? ¿Sabe que hay una guerra? Unos que no, que porque se tiene que guardar el sábado. Otros que no, que porque la danza aquí no debe ser permitida así. Otros, y empieza una. Yo por eso prefiero no ver nada de eso. Prefiero ver al ¿cómo se llama? Ese hombre que es Jiménez, no sé qué, pero eso, o los relatos de esta mujer que entrevista a los que están en el reclusorio, que ver a los que lo que dijo el adventista, que lo que dijo el bautista, que lo que dijo el metodista, y esa guerra de aquellos hombres. Y no gasto mi tiempo. Tengo una línea desde hace 1994, una línea doctrinal que aprendí a través de los años, y sé y puedo distinguir que sí, que no. Entonces digo, hay que se peleen ellos, pero el problema es cuando la gente no entiende y no sabe, porque empieza a implementar, empieza a oír, empieza a oír acá, a oír allá, esto, lo otro, y cuando se da cuenta, lo desviaron, lo fascinaron, lo embrujaron, le estorbaron su propósito. Muy bien. La oveja descarriada conoció el camino. Está en el camino, pero se desvió del propósito. Le voy a poner un ejemplo. El apóstol Pedro anduvo con Jesús, vio los milagros que Jesús hacía, oyó la palabra de Jesús, las enseñanzas, la administración de Jesús directa con él, y estaba tan fascinado que incluso le dijo: aunque todos se aparten de ti, yo no te abandonaré. Llegó un momento que Pedro lo dijo, y Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro se quedó ahí, nada más. Pero mire, vaya a Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y le recordó: Pedro, la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esto fue cuando él ya lo había negado. Antes había prometido que no lo iba a abandonar, y lo abandonó. Y no solo lo abandonó, lo negó. Pero la Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente.
Y Pedro pensó que Jesús iba a terminar la historia de Pedro en ese momento, pero Jesús todavía tenía planes para con Pedro. Es decir, Jesús hace ahí la función de pastor de Pedro. ¿Por qué es lo que hace un pastor? Restaura. Y lo que experimentó Pedro fue una restauración de parte de Jesús, su pastor. Por eso es importante reconocer o tener pastor. Usted se recuerda que Jesús, después de la resurrección, lo primero que hace es buscar a Pedro. Lo primero que hace Jesús después de la resurrección fue y buscó a Pedro. Quería encontrarse con él. Le quería decir: mira, yo sabía que me ibas a negar, no te preocupes, Pedro. Hasta lanzaste maldiciones, no te preocupes, Pedro. No vine para juzgarte, no vine para reclamarte, vine para restaurar tu corazón. Porque yo mismo dije: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque yo te di una palabra que lo que ataras en los cielos, lo que ataras en la tierra, lo que desataras en los cielos, lo que desataras en la tierra. Yo te di esa palabra. Jesús tenía esto. Cuando Dios nos da una palabra, hermano amado, aunque caigas, Él viene a restaurarte y te cumple la palabra. No dice: porque falló, ya no se la voy a dar. Ah, porque mi hijo falló, yo tenía una palabra para él, se acabó la palabra. No. Cuando Dios te la dio, aunque pases una falla, Dios te restaura y te cumple la palabra. Juan capítulo 21, versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan. En otras versiones dice Jonás, que es el mismo. ¿Me quieres? Ya no le dijo: me amas, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el pastor? Restaura. Le vuelve a asignar un trabajo. No dice: ya no lo voy a querer trabajando aquí, porque me negó, me fue desleal, perdió su fidelidad, sino que le vuelve a dar una segunda oportunidad. Lo restaura, lo levanta, le da la oportunidad. El pastor no dice: Pedro me falló, que se vaya. Es más, que se vaya al infierno. Ahí es donde debe de estar. Algunos de nosotros somos así, ¿verdad? El pastor dice: Pedro cayó, vamos a restaurarlo. Que Dios nos dé un corazón de pastor a todos, hermano, a todos. Porque ¿sabe cuánta gente necesita restauración? Que a todos nos dé ese corazón. Hay personas que necesitan cuidado, dirección, corrección, paciencia, hermanos, restauración. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia a través de un ministerio pastoral. ¿Por qué le digo que todos necesitamos ser así? Tal vez no tiene el ministerio de oficio, pero tiene la enseñanza. ¿Me entiende? Mire, algunos estudios acerca de la iglesia actual,
dicen que el pueblo es según como su pastor. O sea, que el pueblo refleja la identidad del pastor. Dice, si el pastor es enojón, todos los miembros, la mayoría y peor los que están cerca, son enojones. Hay un estudio así. Si el pastor es risueño, tú lo sabes, Angelito. El pastor es barbón, la mayoría barbudos. ¿Se acuerdan? y pareciéndose a su pastor. Si el pastor dice chistes, usted por lo menos debe saber un chiste. Uno, por favor, uno. Y más si es de los que yo le he enseñado aquí. Sería bueno empezar siempre las prédicas con un chiste, ¿verdad? Para romper el turrón, dicen algunos. Entonces, si el pastor enseña la restauración, la gente, aunque no sea pastor, va a restaurar. Porque agarra la identidad de lo que ha aprendido. Por eso es importante lo que escuchas de parte del púlpito. Eso es muy importante. Por eso esta iglesia se llama Casa de Gracia, porque debe desprender una gracia, y la gracia es benevolencia, favor, bondad. Estudie la palabra gracia en el griego. ¿Cuántas frases tiene la palabra gracia que engloban las connotaciones? Entonces, aquí no vamos a decir, este hermano ya son muchas veces lo que hace, ven para acá hermano, expulsado. Expulsación. No, hay gracia en el Señor. Pero no porque hay gracia, haga de las suyas. No, debe haber también una identidad en la que debemos buscar que nuestra conducta delante de los hombres sea recta. Amén. Me quedan 3 minutos. Póngase de pie, por favor. Cerramos con esta oveja. La oveja perniquebrada. La oveja perniquebrada necesita ser vendada. No vendida, vendada. Se quebró la patita, se le quebró una costilla, se le quebró el corazón. O sea, cuando habla la perniquebrada, habla de un daño. La oveja que tiene un daño. La oveja que dañaron. Y entonces esa oveja que conoce la Escritura, que conoce la ley, que conoce los principios, pero a medias, no completas, porque tiene una perspectiva que no es la correcta. Hechos capítulo 18, versículo 24. Entonces llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Oiga bien, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
Vea la historia de Apolos. Era un hombre elocuente, yo me imagino en su tiempo Efraín Avelar. Era elocuente el hombre. Y dice que enseñaba con exactitud la palabra de Jesús, lo que había oído de él. Y dice la Escritura que era ferviente, pero solo conocía el bautismo de Juan. Solo ese bautismo conocía. Y llegó, dice, a una sinagoga donde estaba Priscila y Aquila. Dice, y lo oyeron y lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Apolos era elocuente, poderoso en la escritura, ferviente en espíritu, pero tenía un conocimiento incompleto. ¿Qué pasó con este hombre? Necesitaba que alguien lo alineara en la palabra. Aquila y Priscila, o Priscila que era el hombre y Aquila que era la mujer, le enseñaron las escrituras. Ellos fueron discípulos de Pablo y ayudantes de Pablo. Y Pablo era un hombre increíble en las escrituras. Pero Apolos solamente había aprendido por lo que oía. Nadie lo enseñó, nadie lo instruyó. Entonces, yo me acuerdo que mi esposa una vez predicando en una actividad de mujeres. ¿Aquí predica con las mujeres? ¿Sí? ¿O predican otras? Y me acuerdo que predicando en esa actividad se levantó una hermana y le dijo: así no es, así como usted está diciendo no es, pero con una actitud fea. Y mi esposa se quedó callada. Y la hermana estaba equivocada, porque así como lo estaba predicando, así es. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y explicaba que muchas veces nuestro tesoro puede ser el trabajo, puede ser el esposo, puede ser tu dinero, puede ser tu novio, tu novia. ¿No se ha dado cuenta que yo me doy cuenta que cuando alguien no tiene novia es bien activo en la iglesia y pum, todo, pero cuando tiene novia, pum, inmediatamente ya nomás está en el celular mandándose mensajes? Cambió de tesoro, cambió de prioridad. Entonces explicaba eso. Imagínense que alguien aquí esté predicando y se levante alguien y diga: no es cierto, así no es. Bueno, con Apolo no sucedió eso, sino que lo llamaron, lo llevaron a la oficina, me imagino, lo llevaron aparte, dice, y le empezaron a enseñar con exactitud. ¿Sabe que ese hombre estaba a medias? ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que está quebrada a veces en sus formas doctrinales, en sus estructuras, en lo que se aprendió, y necesita ser reenseñada, reedificada y decirle: así no es. Pero para eso, para aceptar eso, se necesita un espíritu humilde, un espíritu que acepte la corrección, la dirección, el consejo. Aquí cabe el proverbio chino: el que no oye consejos nunca llega viejo.
Es un proverbio chino. Y sabe que nosotros tenemos que aprender a oír el consejo, porque la palabra de Dios es un consejo para nuestra vida. Estamos siendo aconsejados y muchas veces estamos siendo restaurados y estamos siendo reestructurados porque nos enseñaron mal. Desde pequeños nos enseñaron mal. A mí me enseñaron que para todo había que tener compadres. Y me compraba mi bicicleta nueva y la llevaba y decía yo, tú vas a ser mi compadre. Y para todo teníamos que buscar padrinos. Ahora en el Evangelio ya no buscamos padrinos, ya buscamos ayudas. Nomás les cambiamos el nombre, pero se buscan. Muy bien. Una oveja herida necesita de amor. Entonces esa oveja hay que enseñarle la escritura, pero con amor. ¿Sabe que nunca debemos debatir? Nunca debemos debatir con alguien que tiene una doctrina diferente, porque la palabra de Dios nos hizo para pelear. Nunca se vaya a sentar con un testigo de Jehová a querer estar peleando. No, déjenlos en su idea. Ellos quieren vivir con el león, el toro, el buey y lo que sea en el milenio. Hay que se queden, déjenlos. Usted está destinado al reino. Le dieron mejor cosa. Y si ellos quieren quedarse en el paraíso, que se queden ahí. ¿Para qué discute? No, pero que es nada más Jehová y que no. Déjenlos. Cuando le digan queremos platicar, ¿cuántos vienen? Venimos 3, platiquen entre ustedes. Yo estoy ocupado. Pero siempre debe ser con amor. La verdad, pero con amor. Y cuando vea que no entiende, déjelo y ore por esa persona. Señor, tócale el corazón. Tócale el corazón, Señor. Es lo único que tiene que hacer. Hay muchos de los que estamos aquí que oraron por nosotros años para que recibiéramos el Evangelio. Años. No nos obligaron, no nos forzaron. Mire, mi mamá llevaba las reuniones a la casa con tal de que mi hermano Camilo y yo escucháramos el Evangelio. Y nosotros sabíamos a qué horas llegaban los hermanitos y nos íbamos por otro lado. Nos salíamos. Hasta que un día mi mamá no dijo nada, no le comentó a nadie, pero cambió la hora de las 7:30 de la noche a las 6:30. Y no nos comentó y nosotros veíamos a las 6, a 6:20, esas a las 7:30. A las 7 nos vamos. Y cuando tocan 6:30, y ahí está la bola de hermanos. Padre Santo, ya ni para salirnos, cuando entraron todos nos echaron para adentro. Y ahí nos quedamos. Y como recuerdo que mi mamá bien contenta cuando estaban los hermanos cantando y luego cuando el hermano estaba predicando. Y al final que terminó la reunión, quisiera que orara por mis hijos. Y Dios mío, y hay que nos pasan al centro. Y esos hermanos montoneros nos echaron montón. ¿No le echaron montón a usted? A mí sí eran como 20 hermanos que llegaban o 15. Nos pusieron al centro y todos nos pusieron las manos por donde podían y están orando por nosotros. Y yo temblaba de nervios porque nunca habían hecho eso por mí. Y mire, ahora aquí estoy. Porque cuando hablaba con mi mamá siempre nos quería predicar y salíamos peleados.
Y entonces hubo un momento en que ya no nos dijo nada, pero nos llevó a los hermanos. Y seguramente estuvo orando por nosotros, porque la oración llega al trono de Dios, hermanos, y haya su fiel cumplimiento. Amén. Muy bien. El maestro es el que sana a la perniquebrada, enseñándole la palabra de verdad con amor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Danos la capacidad, danos la activación, Señor. Danos la unción para poder manifestar tu gracia cuando se presente la necesidad en alguna oveja, Señor, que esté pasando en un estado que se haya desviado, que esté quebrada, y que podamos, Señor, cumplir con tu mandamiento de poder restaurar, de poder sanar por medio de tu palabra, porque tu palabra sana, restaura, reconstruye. En el nombre de Jesús, danos la gracia, Padre Santo. Danos la habilidad, danos la gracia, la unción para poder restaurar a otro, para poder redireccionar a otro, para poder acercar a otro, para hacer volver al que está perdido, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Padre Santo, que tú seas en cada uno de nosotros, que la unción derramada, Señora, que fue derramada en ti, como dice, Señor, Isaías 61, sea derramada en nosotros, Padre Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Así dijo el profeta Isaías. Me ha ungido Jehová para llevar el evangelio a los pobres, para quebrantar, para restaurar, para traer manto de alegría en el nombre de Jesús. Señor, que tu pueblo reciba esa unción en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo ruego por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por las unciones, por los ministerios, por esa bendición que tenemos de ser ministrados por pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Gracias por esos dones que hay en esta casa, porque nos edifican, nos bendicen y nos guían hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.